estimados estudiantes de primero medio, esta es la clase resumen número 2. El objetivo de esta clase es sintetizar conceptos de calor y temperatura que ya hemos visto en las clases anteriores. Lo primero que vamos a hacer es conocer cuáles son las grandes diferencias entre estos dos conceptos, calor y temperatura. Dos conceptos que la mayoría de las personas suelen tratar como si fueran lo mismo. Pero como ya hemos visto en clase, sabemos que el calor y la temperatura son totalmente diferentes. En primer lugar, el calor es la energía que se transfiere desde un cuerpo a otro cuerpo. Este cuerpo puede ser un cuerpo o un objeto inerte, o sea, sin vida, o un objeto con vida como una persona. Cuando exista la transferencia de calor o de energía de un cuerpo a otro, estamos hablando de calor. Por otra parte, la temperatura es el movimiento de las moléculas dentro de un cuerpo. Las moléculas pueden tener mayor movimiento o menor movimiento según la temperatura de estas. Esa es la famosa energía cinética. Energía cinética, energía del movimiento. Recordemos que el calor no tiene ningún instrumento que la pueda medir directamente. No existe algún instrumento que mida los cuerpos o la cantidad de calor que exista. En cambio, la temperatura sí tiene un instrumento y ese instrumento se llama termómetro. Existen muchos termómetros que pueden medir el movimiento de las moléculas o la cantidad de movimiento que tienen las moléculas al interior de un cuerpo. Existen los termómetros de mercurio, los termómetros o el termómetro digital, muy famoso en este último año, y también existen los termómetros medioambientales, que son los que miden la energía cinética de las moléculas que existen en el ambiente. Por otra parte, el calor tiene una unidad de medida que se llama joule o también calorías. Y la unidad de medida de la temperatura son escalas. Puede ser la escala Kelvin, que es la escala de uso científico, la escala Celsius, que es la escala que se utiliza en nuestro país, y por último, y menos usual, la escala Fahrenheit. Esas son las tres unidades de medida que puede tener la temperatura. A continuación, vamos a observar cómo se comportan dos cuerpos que tienen distinta temperatura y también cómo se realiza la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Como ya vimos anteriormente, los cuerpos cuando están a distinta temperatura presentan movimientos en sus moléculas. Se puede observar cómo las moléculas que tiene el cuerpo A, que presenta mayor temperatura, 50 grados Celsius, tiene una mayor energía cinética, o sea, las moléculas se mueven o se agitan con mayor intensidad. Por otra parte, tenemos un cuerpo B, donde se puede observar cómo las moléculas también se mueven, pero con una menor intensidad, se mueven más lento. Esto es lo que ocurre en los cuerpos a diferentes temperaturas y estos son los movimientos que se podrían observar, si pudiésemos ver, de nuestras moléculas. ¿Qué es lo que ocurre con el calor? El calor es un concepto totalmente distinto a la temperatura y el calor ocurre siempre y cuando se transfiera energía de un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. En este caso, el cuerpo con mayor temperatura es el cuerpo A, que le va a transferir calor, como muestra la flecha, al cuerpo B, que es el que tiene menor temperatura. Después de un rato, cuando le esté transfiriendo calor el cuerpo A al cuerpo B, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ambos cuerpos van a llegar a la misma temperatura. Ambos cuerpos alcanzan igual temperatura. En este caso ya no va a existir transferencia de calor porque la temperatura de los cuerpos es la misma.
A esto se le llama temperatura de equilibrio. Los cuerpos se equilibraron, alcanzaron una temperatura que es la misma, también se le conoce como equilibrio térmico, por lo tanto, en este caso el cuerpo A y el cuerpo B están a 35 grados Celsius. Eso quiere decir que las moléculas en su interior se van a mover o se van a agitar iguales, o sea, a la misma velocidad, van a tener el mismo movimiento. Pero calor ya no existe porque nadie le transfiere energía a nadie. A continuación, vamos a analizar el comportamiento de los estados o el estado de la materia, específicamente del agua. Para eso tenemos un gráfico que muestra en el eje horizontal el transcurso del tiempo y en el eje vertical tenemos dos puntos claves que son los 0 grados Celsius y los 100 grados Celsius. ¿Cómo será el gráfico entonces que va a representar la temperatura del agua a medida que pasa el tiempo? Como empieza a mostrar el gráfico, a medida que pasa el tiempo, el agua se encuentra en distintos estados. Los números debajo del cero son números negativos, temperaturas negativas como el -1, -2, -10, -15. Y en este momento el agua va a estar en estado sólido, lo que nosotros llamamos hielo. A los 0 grados Celsius vamos a tener un comportamiento diferente. Va a ser la temperatura en la que el hielo deje de ser hielo para transformarse a agua. No es estado sólido y tampoco líquido, sino que es un estado de cambio entre un sólido a un líquido. Sobre 0 grados Celsius, con 1 grado Celsius y antes de llegar a los 100, al 99 grados Celsius, nos encontramos con el estado líquido del agua. A los 100 grados Celsius y en un transcurso de tiempo, porque el cambio no es instantáneo, el agua va a dejar de estar en estado sólido para transformarse en un estado gaseoso. A continuación, les presento las tres escalas termométricas trabajadas durante las clases. La primera es la escala Fahrenheit, donde parte desde el 32 Fahrenheit hasta el 212 grados Fahrenheit. Estas temperaturas son las similares al 0 grados Celsius y al 100 grados Celsius. Y estas temperaturas de la escala Celsius y Fahrenheit son las similares a el 273K hasta el 373K. Recordemos que estas tres escalas termométricas son aquellas que miden la temperatura. Existe un punto que se llama punto de ebullición y ese punto de ebullición es la temperatura en la que el agua pasa de estar en estado líquido a estar en estado gaseoso. Y en este caso son los 100 grados Celsius. Cuando nosotros ponemos a hervir agua y el agua llega a los 100 grados Celsius es cuando comienza su punto de ebullición, o sea, comienza a cambiar de un estado líquido para convertirse en un estado gaseoso. En la escala Fahrenheit son los 212 y en la escala Kelvin son los 373. También debemos recordar que existe un punto que se llama punto de fusión. Este punto de fusión es aquella temperatura en la que el agua en estado sólido pasa a un estado líquido. Y como lo podemos ver acá, esa temperatura son los 0 grados Celsius. El agua pasa de estar en forma de hielo a estar en forma líquida, o sea, en la forma normal que nosotros la conocemos, que es el agua. Estos 0 grados Celsius es lo mismo que decir 32 grados Fahrenheit o es lo mismo que decir 273K. Pregunta final.
¿Qué es lo que ocurre cuando abrimos la puerta de una casa que se encuentra a 40 grados Celsius y la temperatura ambiente es de 5 grados Celsius? ¿Qué es lo que ocurrirá en este caso con el calor? Es lo que vamos a analizar. Si una casa se encuentra a 40 grados Celsius, lo más probable es que sea porque obviamente tiene chimeneas o estufas o algún calefactor encendido, manteniendo una temperatura alta en el interior de la casa. Afuera tenemos una temperatura ambiente baja que es de 5 grados Celsius, muy parecida a nuestro invierno. ¿Qué es lo que ocurre si abrimos las puertas, como sale acá, o abrimos las ventanas? Lo que va a ocurrir es una transferencia de calor. Y recordemos que el calor es la transferencia de energía. Por lo tanto, todo el calor que estaba en la casa va a perderse. Se pierde el calor o se escapa el calor de la casa porque obviamente los dos cuerpos, el cuerpo casa y el cuerpo ambiente a distintas temperaturas, van a tratar de buscar el equilibrio térmico. Esta pérdida de calor que sufre la casa cuando abrimos las puertas o las ventanas es lo que nosotros usualmente conocemos como entra el frío, ¿sí? Pero en realidad el frío no entra a nuestras casas, sino que nuestra casa sufre una pérdida de calor cuando abrimos la puerta o abrimos las ventanas. Eso es el resumen de los conceptos calor y temperatura. Muchas gracias, que tengan un buen día.